Tienen muchas versiones, pero solo una verdad. Quiero decirles que todas estas plazas se autorizaron en los 2 últimos sexenios. Quiero invitar a los delegados para que se unan, para que nos apoyen y no nos abandonen. Y no vamos a permitir la corrupción, que quede muy claro. Nada de venta de plazas. Todo nuestro sindicato nos vendió. Porque en algunos casos hay delitos cometidos también por quien recibieron las bases. Operación Noticias, el espacio donde desentrañamos la historia, la política y la realidad que nos rodea. Las claves, los protagonistas y las consecuencias están aquí. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en esta emisión de Operación Noticias, un programa en el que tomamos un tema y lo desarrollamos en varios aspectos, dentro de varias aristas, para poder determinar una mayor cantidad de información. Recuerde usted, amigo radioescucha o ciberescucha, o que nos está viendo en video a través de nuestros canales, como el de Política Sin Corbatas o la fanpage Operación Oaxaca, que estar informado le permite, sin lugar a duda, tener una mayor posibilidad y rango para tomar decisiones. Así pues, en esta ocasión estamos retomando un asunto que va a ser determinante, ya está haciéndolo. De hecho, estamos en un momento muy complicado, porque como no termina de definirse, está apenas en tiempos de definición, por un lado. Y por el otro, ya hay una clara tendencia a que, así como lo hemos conocido al Poder Judicial, ya no va a existir de esa manera. Más aún, quienes hoy son jueces, magistrados, ya no lo van a hacer. Esta llamada reforma judicial, pues mire, fue aprobada por el Congreso de la Unión y luego, como es siempre, se aprueba y se envía a los congresos de los estados. Ya fue aprobada por congresos estatales, lo suficiente, y ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Así pues, vendrá ya su aplicación y una de sus primeras consecuencias es la elección a través de urnas de jueces. Vamos a ver el antecedente. El 1 de junio, por primera vez en la historia, los ciudadanos mexicanos elegirán por voto a jueces, ministros de la Suprema Corte y magistrados. Esto se debe a una reforma constitucional aprobada en 2024 que también redujo de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte y estableció un plazo de 6 meses para dictar sentencias. Fue el 5 de febrero de 2024 cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas constitucionales, incluida la reforma al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la iniciativa se presentó hasta septiembre de ese año, cuando Morena y sus partidos aliados representaron más una mayoría de 2/3 en la Cámara de Diputados, apenas por debajo de la del Senado. Para el 4 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma. Luego de 3 días de debate, con 359 votos a favor y 135 en contra, por su parte, la Cámara de Senadores logró la aprobación el 11 de septiembre. Es así que, a pesar de un paro de labores por trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Andrés Manuel López Obrador publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre. Se tiene que publicar, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de las legislaturas locales, como la misma Constitución lo exige. Y la Constitución también establece que el titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre del 2024. Voy a firmar. 7 días después de su toma de posesión del gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un par de iniciativas de leyes secundarias para la elección de jueces, ministros y magistrados, que incluyó las fechas clave y reglas del proceso para la votación a la Cámara Alta del Congreso de la Unión. En dicha presentación, acompañada de su consejera jurídica Ernestina Godoy, la presidenta especificó los próximos plazos y tareas que corresponden a cada órgano. Después, Ernestina Godoy va a presentar una iniciativa que estamos enviando el día de hoy
al Congreso de la Unión para la modificación a la Ley General de Procedimientos Electorales y Medios de Impugnación para la elección de jueces, magistrados y ministros. Consideramos que era importante enviar esta ley o estas leyes secundarias que clarifiquen cómo se desarrolla la elección. Sin embargo, un par de días después, senadores de Morena modificaron la iniciativa enviada por Sheinbaum Pardo para que tanto la presidencia como el legislativo o la Corte puedan vetar las propuestas de candidaturas del Comité de Evaluación con las que no estén de acuerdo, con lo que se otorgó más poder al Congreso, la presidencia y la Suprema Corte en la selección de candidaturas para los cargos judiciales, acto que se llevó la crítica de los senadores de oposición, donde denunciaban, además del control del Congreso en las candidaturas, señalaron errores de redacción al duplicar por lo menos 2 artículos. Finalmente, el 14 de octubre, diputados de Morena y sus aliados aprobaron las 2 leyes secundarias de la reforma judicial para que el Senado pudiera emitir la convocatoria de la elección al Poder Judicial. Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora Presidente, se emitieron 342 votos en pro, 125 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por 342 votos los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Para el 16 de octubre del año pasado, el Senado abrió una convocatoria para seleccionar las personas candidatas que serán elegidas por voto popular a 881 cargos del Poder Judicial este 1 de junio, entre ellos 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas vacantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y 15 magistrados de salas regionales del país. Asimismo, se elegirán a 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito que fueron insaculados 2 días previo a la convocatoria, informó Julia Vallarta. Bueno, y hay varios reclamos, inconformidades, señalamientos de esta desarticulación del Poder Judicial como lo conocemos y de cómo viene. Lo primero y la gran pregunta es, ¿por qué destruir al que ya existe? ¿Estaba tan mal? ¿Sí era necesario, importante? ¿Viene de una demanda social? El segundo es la forma tan compleja. ¿Por qué compleja? Pues imagínense llevar a votación a personas que muchísima gente ni conoce, ni va a dar el tiempo de que las conozca. Esta aseveración de que es el partido en el poder, Morena, que ya tiene cooptado totalmente el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, que ahora también lo haga con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la mayoría de candidatos, como lo está haciendo, son propuestas de Morena. Entonces, voten, quienes voten, pues van a salir gentes que son afines a Morena, y entonces eso llevará a que el Poder Judicial también sea totalmente una comparsa del Poder Ejecutivo. Bueno, es lo que se plantea. Vamos a ver qué cosa sucede. Por lo pronto, está siendo un gran reto el que se lleven a cabo estas elecciones. Antes de irnos a la primera pausa, vamos a escuchar y a ver esta anécdota en la cual no tenía mayoría Morena para aprobar la reforma. Se iba a ir para atrás. Llegó al punto que necesitaba nada más un voto más para que pudiera pasar. Y es justamente el senador expanista. Él llegó por el PAN al Senado. Tuvo una gran presión. Había amenazas de órdenes de aprehensión contra sus familiares y problemas contra él. Se decía, ahí está, lo están presionando. Y al final
el voto que hacía falta lo proporcionó Miguel Ángel Yunes Linares, senador el cual fue inmediatamente acusado de traición por parte de los panistas y de sus compañeros que eran del mismo partido. Y luego, para acabarla de amolar, ahora que están viniendo las afiliaciones a Morena, lo lleva a afiliarse a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, que es secretario de organización de Morena, lo afilia a Morena, a Yunes, como morenista, y una gran cantidad de morenistas, entre ellos la gobernadora Rocío Nale, pues se declaran en contra de que sea afiliada a Morena después de que gracias a su voto se logró la reforma judicial. Veamos la nota. En medio de la controversia generada por la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación como prioridad de la Cámara de Diputados Federal, con una mayoría calificada por parte de Morena y sus partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, se logra la aprobación acelerada el 11 de septiembre de 2024. Sin embargo, la interrogante fue qué pasaría en la discusión del Senado ante una falta de mayoría calificada por parte del bloque oficialista, pues de acuerdo al artículo 135 de la Constitución mexicana, para la aprobación de una reforma constitucional se necesitan los votos a favor de las 2/3 partes de los legisladores presentes en la sesión, situación crítica de esos días al Morena y sus partidos aliados contar con 83 votos ante los 85.33 de acuerdo al total de senadores, 128. Sin embargo, días previos a la aprobación en la Cámara Baja, 2 senadores del PRD, Araceli Saucedo y José Sabino, se sumaron a las filas de Morena, acercándose a la mayoría calificada que necesitaba el Senado. Usted en su campaña hacia el Senado habló de congruencia. ¿Le parece congruente, aún con la desaparición del PRD, sumarse a Morena o, sin sumarse, contribuir con estos votos que están haciendo falta para la mayoría calificada? Para muchos lo consideran una traición. No, traición es ir en contra de tus principios. Congruencia es mantenernos firme con los principios de izquierda, de ideología, y yo lo que he hecho es mantenerme firme con esta congruencia de 20 años en lo personal de estar en este movimiento de izquierda. Eso es congruencia. El PRD se oponía. Para el 11 de septiembre, con protestas de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación que logran irrumpir durante la sesión y así efectuando la sesión en una sede alterna, se logró la aprobación de la reforma, luego de una sesión de incertidumbre por la desaparición del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano y el voto decisivo del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien había dejado su cargo al Senado por un día, el 9 de septiembre, y su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, lo reemplazó. Esto a pesar que anteriormente habría asegurado su voto en contra de la reforma. Sin embargo, en medio de su permiso al cargo, Yunes Márquez apareció en el recinto, siendo recibido en medio de aplausos y felicitaciones por parte del bloque oficialista, lo que causó conmoción en las bancadas opositoras de donde provenía, llamándolo traidor. Ponerse de pie. Pido a esta soberanía ponerse de pie y guardar silencio. Luis Mario Baeza Cano y Miguel Ángel Yunes Linares, esta soberanía les ha convocado para que rindan su protesta constitucional y legal como senadores de la República. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así fuese... En días recientes, en el inicio de la campaña para afiliar y credencializar a militantes y simpatizantes de Morena, el ahora senador expanista, al ser expulsado del PAN por su voto a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación, Miguel Ángel Yunes Márquez obtuvo su afiliación oficial a Morena y con ello su incorporación a la bancada del Senado. Esto provocando la inconformidad de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, quien indicó su rechazo de esta incorporación, así también de los senadores. Bueno, ya opiné, allá lo que decidan en el Senado, allá ellos, y nosotros aquí en Veracruz hemos sido puntuales. Yo no voy a ahondar sobre el tema, ya hice una declaración y
pues que cada quien asuma la consecuencia de sus actos. Informó Julia Vallarta. Bueno, pues vámonos a una pausa. Así fue este momento de la historia de México, que sin lugar a dudas fue la aplicación de la famosísima aplanadora. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos para escuchar qué opina la gente, ¿no?, de esta ley. Vamos al corte. Bienvenidos a Zona DT, donde aquí sí hay deportes y no como en el Indeporte. Hoy hablaremos específicamente de dos deportes, que es la Fórmula 1, que ya está por iniciar la temporada 2025, iniciará en Australia en el mes de marzo, pero sin antes hablar un poco de lo que fue la presentación de todos los liveries que van a utilizar los 20 equipos que conformarán este año la parrilla. Dentro de los más notorios fue Ferrari con la incorporación de Lewis Hamilton y también Red Bull con el gran abucheo que sufrió Christian Horner después de todos los problemas que el año pasado envolvieron a la marca de la bebida energética y sumado también a la repentina salida de Sergio Checo Pérez de la escudería, ya terminando la temporada y teniendo aparentemente todo firmado, porque recordemos que Checo Pérez tenía ya contrato hasta 2026 con el equipo austriaco, pero de repente todo se rompió, todo se derrumbó y ahora Liam Lawson está de coequipero con Max Verstappen. De los más destacados y los más bonitos fue el hermano menor de Red Bull, que es vistoso porque asemeja un poco el livery que llevaron en Japón, monoplaza blanco que pues va a abanderar a Yuki Tsunoda principalmente, y también la decoración de Williams con la incorporación de Carlos Sainz, además de Ferrari con la incorporación de Lewis Hamilton, y volvieron en Maranello a optar por un rojo un poquito más oscuro, y esto recordemos que es debido a una parte del contrato que firmaron con Lewis Hamilton, donde en cualquier escudería al que él vaya y por razones obvias de pues de temas de no inclusión a personas de color o afro, él pide que en todos los equipos que vaya por lo menos una o dos veces en la temporada se cargue el monoplaza completamente negro. Lo hizo Mercedes en un hermoso W13, en un hermoso W14, en un hermoso W12, donde la mayoría del tiempo pasaron de ser plateados los coches a ser completamente negros con algunos distintivos en color verde y plateado debido a Petronas, que es el mayor patrocinador de Mercedes, además de pues Mercedes obviamente. También pasando un poquito al tema deportivo, sufrimos todos, yo creo, aquí sí, la dolorosa eliminación del Milan a manos del ex equipo de Santi Jiménez, a pesar de que pues, el mexicano logró anotar tan solo al minuto 4 para emparejar todo el partido. Una pésima actuación de Theo Hernández hizo que el equipo se quedara con 10 hombres y pues lamentablemente el Feyenoord logró empatar en el partido de vuelta haciendo un global de 2-1 y haciendo muy dolorosa, lejos de que Santiago Jiménez pues, sea mexicano, dolorosa en general, porque el Milan fue de los pocos equipos que sí se reforzó muy bien en esta temporada, precisamente porque tenía la esperanza de pasar a la siguiente ronda en los playoffs. Ahora, pues con esto, las esperanzas del Milan es terminar solamente cuartos en la Liga de Italia y así clasificar directamente a la Champions League el siguiente año. Entre otros resultados, el Benfica venció al Mónaco en el global porque empataron 3-3. El Bayern empató a 1 y en el global ganó 3-2. El Atalanta perdió 3-1 y en el global perdió 5-2. Y también en otros resultados de la Champions League, el Real Madrid, pues no tanto sorpresa por el parón que tiene, o el bajón de rendimiento que tiene el Manchester City en general, lo vapuleó 3-1 para hacer un escandaloso 6-3 en el global.
Y dentro de otros resultados, el Dortmund empató a 0, en el global se fue 3-0 contra el Sporting de Portugal. El Paris Saint-Germain se enfrentó a un homólogo porque juegan en la misma liga de Francia, el Brest, con un vapuleante 7-0 y con un 10-0 en el global. El PSV Eindhoven, en un muy buen partido, ganó 3-1, poniéndose en el global 4-3 sobre la Juventus. Este resultado es sorpresivo. Y pues con esto ahora lo que quedará en los octavos de final es al Brujas contra el Aston Villa, el Borussia Dortmund contra el Lille, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, que dicha sea de paso, el Atlético de Madrid tiene una cierre de temporada bastante peculiar porque se va a enfrentar al Real Madrid 2 veces y al Barcelona se va a enfrentar 3 veces, 2 en la final de la Copa de España y 1 más en Liga, y pues al Real Madrid lo va a tener ida y vuelta en la Champions League, entonces se viene bastante apretado. El PSV se enfrentará al Arsenal, el Feyenoord, aquí estaría Santi Jiménez, hubiera disputado el clásico contra el Inter de Milán. De ahí en otro clásico, pero esta vez en Alemania, el Bayern Múnich se va a medir contra el Leverkusen, el Benfica se va a medir contra el Barcelona y cerraría el Paris Saint-Germain contra el Liverpool. Hasta este momento, estas son las noticias en Zona de DT. Regresamos al estudio. Hay opiniones encontradas y fuimos a las calles de Oaxaca. Este programa se graba y se edita en Oaxaca a preguntarles, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Y vamos a acabar con la corrupción? Porque claro que ha habido corrupción en el Poder Judicial. Por supuesto, eso nadie lo puede negar. ¿Qué opina la gente en las calles? A menos de 3 meses que se lleven a cabo las elecciones judiciales federales, proceso inédito para el país, en el cual las y los mexicanos saldrán a emitir el sufragio para la renovación de un total de 881 cargos al Poder Judicial de la Federación. Esto es lo que opinan las y los oaxaqueños de las elecciones judiciales. Lo que yo considero es que si bien se hace falta una reforma al Poder Judicial, a lo mejor no es el procedimiento adecuado que estén utilizando. Yo creo que es así. Siempre ha habido corrupción en el sistema judicial y en todos los sistemas del gobierno, pero pues elegir a los jueces es nada más un gastadero de dinero, porque le digo, pues qué ciudadano puede saber la historia o la trayectoria de un juez, o sea, no puede saber ningún ciudadano, porque no sabemos, se supone eso se maneja en secrecía, ¿no? Todo el procedimiento. Sí, mucha gente no conoce. Excelente, muy bien. ¿Por qué? Pues porque así el pueblo tiene derecho de elegir a quienes van a juzgar y todo, van a impartir justicia y no va a ser dedazos como era antes. Yo no sé nada de eso, pero eso está pésimo, porque ¿cómo crees que es un volado? No saben ni a quién van a poner. De por sí ponemos puro mendigo desgraciado. Pues no le doy buena vista, puesto que son personas que tal vez dicen que es por voto popular, sí, pero al final de cuentas luego son nada más escogidos, porque estaba viendo, según noticias, que hasta estaban dando de bajas a algunas personas porque no completaban los datos, o hasta 2, 3 veces se habían metido a esta situación, sí. No, pues no le doy visto bueno a esta situación del Poder Judicial. Lo veo bien. No, porque pues el pueblo manda, ¿no? El pueblo manda lo que ellos quieren. Pero muchas de las veces que estando en forma de que, como te dijera yo, los jueces, magistrados, eso, pues a lo mejor hay un lugar ahí, ¿no? Supongamos, yo soy tu amigo, yo soy el magistrado o juez del anterior y digo, oye, va a estar vacante mi lugar, ¿no? ¿Por qué no le entras? O cosas así, ¿no? Pienso yo, a lo mejor mi pensamiento está mal y a lo mejor estamos mal, pero yo pienso que el pueblo debe de elegir. Informó Abisai Canseco. Y bueno, hay que entender que lo que se aprobó fue lo federal, es decir, el tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo su cuerpo de organización para lo que son los jueces y magistrados federales. Ahora, también viene hacia Oaxaca lo que es
la reforma al Poder Judicial local, que sería el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el TASAJO que le dicen por las siglas, ¿no? TSJO. Y bueno, pudimos platicar, pudo nuestra compañera reportera platicar con Berenice Ramírez Jiménez, que es la presidenta del tribunal aquí en el estado de Oaxaca, y ella opina que sí es necesario y que sería muy bueno esta armonización de lo que es la ley federal, trasladarla a lo que sería la normatividad local para la reforma judicial. Esto nos dijo la presidenta. Berenice Ramírez Jiménez, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien fue la primer titular del órgano judicial estatal en todo el país en apoyar abiertamente la reforma al Poder Judicial que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que hay una necesidad que ahora es una obligación que exige al Poder Judicial en Oaxaca a modificarse, el cual tiene que disponer a la ciudadanía de justicia en contextos más cercanos. No obstante, los lineamientos de la reforma que se aplique en el Estado debe ser a la par de la federal. Por supuesto que es necesaria una reforma y bueno, no es que en sí la necesidad, sino que tenemos la obligación de hacer una reforma, ¿no? O sea, no que tanto es necesaria, sino ya es una obligación hacer una reforma al Poder Judicial, estemos o no estemos. Pero como lo dije desde un principio, nosotros fuimos el primer Poder Judicial a estar a favor de la reforma. Bueno, sabemos específicamente que es una reforma atendiendo a las necesidades del pueblo y para los ciudadanos, ¿no? Sabemos que van a haber salas en las regiones, es decir, la idea es poder acercar la justicia a la gente que más lo necesita. Este acercamiento que debemos de tener todos los que impartimos justicia, y debe de ser un poder judicial muy apegado al nivel federal. O sea, ya no hay una cuestión de poder cambiar, sino simplemente desde el Poder Judicial Federal, mejor dicho, los diputados plantearon una reforma que esté apegada totalmente como la federación. Es como tener una semejanza con. Entonces, no hay otra opción. ¿Cuáles son los ejes centrales? Tener un tribunal, tener un órgano de disciplina y tener un órgano de administración. Y dependiendo de eso, esos son los 3 ejes centrales y de ahí vamos a partir. Ante una de las inquietudes que orilló a miles de trabajadoras y trabajadores a manifestarse en el proceso de aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación y su estabilidad laboral, Berenice Ramírez aseguró que la reforma no ataca a los trabajadores, pues ya tienen un derecho laboral adquirido que se respetará. No deben de estar en incertidumbre porque ellos no van a ser tocados de ninguna manera. Ellos ya tienen un espacio, ya tienen bases, ya tienen contratos de confianza. Entonces, la reforma no es atacando la cuestión de los trabajadores. Ellos ya tienen un derecho laboral ganado o adquirido, sino simplemente se reformará al Poder Judicial local en su momento y solamente se irán a elecciones los magistrados y los jueces. Pero secretarios de estudio y cuenta, secretarios de juzgado, oficiales administrativos, oficiales auxiliares y todos los demás no van a ser tocados. Así también la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez, señaló que a pesar que en la entidad las elecciones para elegir a personas que ostentarán cargos en el Poder Judicial Estatal se realizarán en el 2027, las elecciones al Poder Judicial de la Federación son el primer paso para garantizar justicia a la ciudadanía. Pues aquí en Oaxaca la elección va hasta el 2027, sabemos nosotros, y pues que confíen, ¿no?, que salgan a votar en estas elecciones federales y que confíen en los que van a estar en la boleta y que se den la oportunidad de conocerlos, y que hay perfiles muy buenos y que es la necesidad ante una sociedad que está cambiando. Entonces, y lo más importante es acercar la justicia y tener una justicia sensible, accesible y con responsabilidad social. Informó Julia Vallarta. Hay una cosa que es cierta, innegable. Morena tiene mayoría. Y en Oaxaca tiene mayoría total, no nada más las dos que existen, ¿no? Que es mayoría calificada y mayoría, no me acuerdo el otro nombre. El caso es que puede haber la oposición que quiera, de todos modos se va a hacer relativa. Mayoría relativa. De todos modos se va a hacer lo que se mandate. El problema en esos temas
es que ni en el Congreso Federal ni en el Congreso local de Oaxaca, la realidad es que los legisladores están pensando por sí mismos. Están siguiendo claramente una indicación que viene del Poder Ejecutivo. Más aún y peor aún, diría yo, ni siquiera es una indicación de Claudia Sheinbaum, sino de Andrés Manuel López Obrador, que ya ni es presidente. Pero mire, ahí está insertándose una duda tremenda. Se dice que Andy López Beltrán, su hijo, que era un absoluto anodino en el pasado sexenio, y que hasta empieza a figurar cuando ya Claudia Sheinbaum es presidenta, está con la espada de Damocles, ¿será cierto o no?, sobre Claudia Sheinbaum de armarle una revocación de mandato al año siguiente si no se apega a los lineamientos de López Obrador. ¿Será o no? Porque en la vida cotidiana, el frente, la fachada, Andrés Manuel está retirado en su rancho. Pero han cuidado tanto esos, ¿cómo llamarle? Esas características, que mire usted, no tiene que ver una cosa con la otra, sino solamente en el modelo. Ya no vive Beatriz Gutiérrez Müller con Andrés Manuel juntos. Ella vive en la Ciudad de México y él en su rancho. Y en las declaraciones han dicho que no es un divorcio, no, que es una separación, porque él quiere estar en el rancho y ella tiene que cuidar a su hijo. Esto que es un chisme de lavadero, que sería una nota más bien para TV Notas o para el programa de Pepillo Origel. ¿Por qué entra a colación? Porque nadie ha salido de los medios a cuestionar estos asuntos, a atacarlos, a defenderlos, como sí lo hacen con otros temas que no involucran a López Obrador. Y además, yo no sé cuál es la pretensión. En el Facebook, seguramente les ha aparecido un montón de notas diario. Este joven atleta, Andrés Manuel, hágame el favor, joven atleta, tuvo un sueño de crear la mejor aerolínea del país. Por eso revivió Mexicana. Mexicana empezó con 18 vuelos. Inmediatamente perdió 8 al poquito tiempo. Y ya tiene rato que nada más se quedó con 2 aviones. Ya nada más tiene dos aviones que hacen creo que 4 o 6 rutas. Y además esos aviones pues ya son viejos, eran de la Fuerza Aérea. El asunto es, ¿por qué esta promoción permanente con Aeroméxico, con Mexicana, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con el Banco Bienestar, cuando todo es un fracaso? La refinería que no refina, la aerolínea que no vuela, el aeropuerto que no tiene gente y que se intenta presentar como que no, hombre, está de poca madre. ¿Cuál es el tema? ¿Mantener la presencia de Andrés Manuel? ¿Para qué? ¿Serán capaces que de adentro mismo le generen una revocación de mandato a Sheinbaum si no se aplica? Ahorita se están viviendo momentos durísimos con el tema del Mayo Zambada. Voy a otra pausa, regreso. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque el gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado. Pero no fue necesario, no se hizo.
Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea. Porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida a los supermercados. En fin, hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte porque es caro, porque es un trámite engorroso y mucho más para obtener una visa. O nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países más. Ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo que digo, oye, pues dile a tu casero si es que la rentas. Que la arregle. Dile a tu papá, que el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las comodidades. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, ¿por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos? Bueno, y el tema de esta noche que tenemos aquí en Operación Noticias, justamente es el tema de la reforma judicial. Ya está aprobada, ya es un hecho, ya está publicada, ya está en la ruta de elección de jueces y magistrados.
por elección popular, es una locura, pero bueno, ya está. Falta la de Oaxaca. La de Oaxaca vendría hasta el 2027 para el Tribunal Local, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el tasajo. Y resulta que obviamente hay voces opositoras que por más que cuestionen, griten, se rasguen las vestiduras, declaren lo que quieran declarar. Si el Ejecutivo, el gobernador quiere, pues va a pasar. ¿Por qué? Porque es una absoluta mayoría. Y bueno, diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional, pues obviamente ellos han dicho que están en desacuerdo y que van a votar en contra, lo cual, dicho desde ahorita, vale queso. Vamos a verlo. La entidad oaxaqueña fue el primer estado de la República Mexicana en aprobar la reforma al Poder Judicial en el 2024, impulsada por el expresidente del país, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de homologar la Constitución del Estado con la federal. A inicios de diciembre de ese mismo año, el mandatario estatal Salomón Jara Cruz presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma al Poder Judicial local. Esta propuesta contemplaba la reducción de las magistraturas a 22, la eliminación del Consejo de la Judicatura Local, la creación de 7 salas mixtas regionales, así como la de Tribunal de Disciplina Judicial encargado de la sanción y vigilancia de las magistraturas y jueces. De acuerdo con el consejero jurídico del Estado, Giovanni Vázquez Agrero, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Benjamín Viveros Montalvo, la iniciativa sufrirá diversas modificaciones, principalmente la reducción del número de magistraturas a 16. Ahorita ya los diputados están proponiendo de que en lugar de 22 magistrados, hay 28. En nuestra propuesta se decía que hubiera 22. Ahorita el legislativo está diciendo que haya 16. Entonces va a haber una reducción del número de magistraturas, la desaparición del Consejo de la Judicatura Local, la implementación del órgano de administración, la implementación del Tribunal de Disciplina. Eso ya va ahí. Pero algo importante también, que creo que Oaxaca lo va a tener como también va a ser pionera, lo que son las salas regionales, acercar la justicia también a las comunidades. Estamos por definir el número de integrantes de los magistrados. Vamos a tratar de que, pues sí, va a haber una reducción muy importante y solamente garantizando también que puedan ellos cumplir con la atención, ¿no? Por procurar la justicia a los ciudadanos. Con estas reformas, el gobierno estatal busca fortalecer la eficiencia y transparencia del sistema judicial de Oaxaca, alineándolo con el marco constitucional federal y garantizando un mejor acceso a la justicia para la ciudadanía, informó Abisai Canseco. A pesar de que la anterior legislatura local fue la primera a nivel nacional en respaldar la reforma al Poder Judicial, actualmente la 66 legislatura no ha presentado la iniciativa de ley para la reforma en materia judicial local. No obstante, la legisladora emesista Alejandra García Morlán y el diputado priista Javier Cacique Zárate han manifestado que no apoyarán dicha reforma, toda vez que va en contra de los derechos del pueblo y responde a los intereses de unos cuantos. La postura de Movimiento Ciudadano es muy clara, estamos en contra de esa reforma judicial que lo que hace pues más bien es tergiversar el espíritu del Poder Judicial y que es garantizar la procuración de justicia, el ponerlo en manos de que sean unos cuantos los que pongan los nombres de quiénes pueden ser las propuestas y que los ciudadanos pues no conozcan ni siquiera quiénes son esos perfiles, que no se cuide el modo en el que se está haciendo la selección o el filtro de los aspirantes, pues me parece muy lamentable. No estamos preparados para eso, otros países ya lo han probado y ha fracasado ese sistema. El sistema judicial lo que tiene que privilegiar es la preparación, es la profesionalización de quienes estén ahí, y el llevarlo a una elección pues pone en riesgo a que puedan quienes aspiran pues generar cierto tipo de compromisos de personas que los puedan apoyar pues para poder ganar.
Y por supuesto que yo quiero refrendar el posicionamiento que se ha hecho a través de los senadores, diputados federales del mismo Comité Ejecutivo Nacional, a través del senador Alito Moreno, en el sentido de dar el voto en contra. Nosotros desde aquí, independientemente del posicionamiento que hagan, independientemente de algunas observaciones que seguramente están haciendo para el planteamiento, pues nosotros, el PRI, irá en contra. Somos un diputado que representa a los priistas, deberíamos ser dos. Hay un diputado que está representando los intereses de los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Entonces refrendamos desde aquí el voto en contra. Informó Abisai Canseco. Ahí está pues la información. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede durante el proceso de votación para hacer una revisión exhaustiva de lo que ha sido esta reforma al Poder Judicial. Por dos cosas. La primera, porque va a seguir sucediendo a lo largo de los años mientras no se reforme la ley. Y segundo, porque hay la intención de replicarlo en los estados. Esto es Operación Noticias. Vamos a una pausa. No se despegue porque regresamos a hablar de la pifia más reciente y que es la reforma contra el nepotismo. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque al gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado, pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada a los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles.
y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida a los supermercados. En fin, hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa. O nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo qué diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las comodidades. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos. En las redes sociales, el ejemplo de que en la política mexicana tiene una cualidad sorprendente. Puede decir una cosa y hacer exactamente lo contrario. Y esta semana, Morena y aliados nos dan una cátedra de lo que es el cinismo en toda la extensión de la palabra, con la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en contra del nepotismo. Pero antes de entrar al tema, escuchemos qué es lo que dijo Saúl Monreal. Él es senador de Morena, pero también es hermano de Ricardo Monreal, diputado de Morena, que también es hermano de David Monreal, gobernador de Zacatecas. Así es como defendió la reforma en contra del nepotismo. Si permitimos que el poder se concentre en unos cuantos, estaríamos traicionando la confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en nosotros. Compañeras y compañeros senadores, esta reforma no es un simple cambio en la legislación, sino un verdadero acto de justicia democrática. Es garantizar que nuestro sistema político se mantenga en constante renovación, brindando oportunidades a nuevas generaciones. Es tiempo de tomar decisiones valientes y de avanzar con determinación hacia un México más justo y transparente. Hoy tenemos la oportunidad de pasar a la historia como el Senado que puso un alto a las prácticas que han dañado nuestra democracia por décadas. El tema es que nos vendieron la idea de que querían limpiar la política de apellidos reciclados. Y sí, lo hicieron, aprobaron la reforma, pero el tema es que esta reforma va a entrar en vigor hasta 2030, con lo que le dan 6 años, 5 años más o menos, a que se preserven estas dinastías dentro del poder como si fuera el tema de una empresa familiar. Pero, les decía, llegó la hora de demostrar de qué estaban hechos e hicieron lo que mejor saben hacer, patear el balón. Resulta, decía, que la reforma sí va a pasar, pero entra en vigor hasta 2030, muy en contra de la iniciativa original de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pues de esta forma justificó el que se aplazara el tema de la entrada en vigor de esta iniciativa que ella preveía que fuera para 2027 hasta 2030. Esto fue lo que dijo la presidenta.
Bueno, lo que yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues, la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces, allá es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Sí, pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución, no es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución. Bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027 pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Pues es el acuerdo que tomaron entre los partidos, digamos que los partidos que acordaron aprobar la reforma plantearon que fuera el 2030, pues son los acuerdos que se toman en las cámaras. Desde mi punto de vista, no, ya no, porque tienen que aprobarse Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales. Creo que lo importante es que quede en la Constitución y bueno, para el 27 pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo pues no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. Pues sí, creo que además eso está en los estatutos de Morena, ¿no? Entonces, espero que se respete para el 27, pero creo que lo importante para las y los mexicanos es que a partir del 2030, pues sí, ya ahora sí es constitucional, de que no puede haber familiares que en el periodo inmediato tengan un cargo de elección popular y en el caso de reelección también desde el 2030 pues ya no va a haber reelección ni para presidentes municipales, ni para diputados, ni para senadores, tampoco en los diputados locales, en los congresos locales, ni tampoco para senadores. Y el porqué del aplazamiento de la entrada en vigor de esta reforma es porque en 2027 hay en juego muchas gubernaturas y si la regla aplicara para partir de ese año, pues muchos apellidos se quedarían fuera de la jugada de ese proceso electoral, entre ellos Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, Saúl Monreal, hermano de Ricardo y de David Monreal, y pues también Ruth González en San Luis Potosí. Ella es senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo y que estaría buscando dar continuidad a la tradición familiar en la gobernatura allá en San Luis Potosí. Al respecto, pues así de forma descarada y cínica, es como Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, pues dijo exactamente lo que le acabo de decir, pero pues con sus palabras. Pues va a haber toda la crítica, ya está de hecho, porque se fue hasta 2030 y no 2027 el tema del nepotismo. Es evidente, el Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí. De hecho, hoy fue aludida la senadora Ruth. Le contestó a Marco Cortés que estuvo repartiendo mandobles, pero cuando lo agarró Asensio, lo hizo Pinole. Marta Yolanda, perdone la pregunta, ¿por qué el Verde pidió que se aplique la reforma de los 30? Es lo que estoy comentando, saludos desde Mazunte, es lo que estoy comentando. La esposa del gobernador es senadora con nosotros, Ruth, con el Verde, y está pues, perfilada. Senadora, pues tiene de entrada una condición natural
para ser candidato a gobernador de cualquier estado, o sea, cualquier senador, senadora, no solo San Luis, o sea, les pegaron a Saúl Monreal porque pues, es senador y su hermano es gobernador, a Félix Salgado porque su hija es gobernadora y él es senador. Finalmente creo que el mensaje es bastante claro, ¿no? La reforma pues no es para evitar el nepotismo, sino para acomodarlo a conveniencia. Que siga pues el juego de las herencias del poder, las herencias políticas, al menos un ratito más en lo que logran determinar de acomodar a toda su familia.